El Arranque, la máquina de la información a máxima velocidad. El Arranque con Maximiliano Lecchi. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Fernanda Vallejos, ya la conocen, es economista, es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y va a charlar con nosotros en la mañana de Radio Sónica. Fernanda, buen día, Maxi Lecchi y equipo te saludan, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, preocupados por la situación económica y social que se vive. Charlábamos hace un ratito estos famosos precios cuidados remixados, algo que durante el gobierno de Cristina Kirchner se había hecho, que luego el propio gobierno discontinuó. Ahora necesitan una semana más para poner los precios a consideración del consumidor, de la gente, de la calle. ¿Cómo vas viendo estas medidas que se toman, que parecen ser paliativas y que el gobierno parece no dar en la tecla una en medidas económicas? Mira, a mí me parece, dos o tres cuestiones. Primero que estas, no sé si decir medidas, porque la verdad es que no hay nada, pero digamos estos anuncios que ha hecho el gobierno, primero que no tiene nada que ver con lo que era el programa de precios cuidados y cómo fue diseñado, que tenía como objetivo funcionar otorgándole a la ciudadanía, al consumidor, precios de referencia, digamos. Esto no tiene nada que ver con eso. O sea, digo, más allá de conservar el nombre, han desvirtuado completamente un programa que, por cierto, fue muy virtuoso cuando funcionó, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, la verdad es que yendo a los anuncios concretamente desde la perspectiva del consumidor y fundamentalmente de aquellos argentinos y argentinas, aquellas familias que están en situación de mayor vulnerabilidad, porque sabemos que independientemente de la situación personal o familiar de cada uno, todos estamos un poco peor de lo que estábamos hace 3 años atrás, pero lo cierto es que hay millones de argentinos que la están pasando realmente muy mal, y esto lo vemos cuando vemos cómo se derrumba el consumo de carne, de frutas, de verduras, de leche, de bienes indispensables que hacen a nuestra dieta habitual, y que significa sencillamente que hay muchísimas familias argentinas que están dejando de comer en nuestro país. Uh-huh. Y siempre los economistas hablamos de los bienes que son inelásticos. Bueno, yo creo que la leche me parece que es la medida más cruda del nivel de crisis que estamos atravesando, y no lo digo solamente como economista y mirando a la inelasticidad de un producto como la leche, sino también como mamá de 2 Uh-huh. nenes. Cualquiera que es mamá o papá sabe que vos dejás de consumir absolutamente cualquier cosa antes que dejar de comprarle la leche a tus hijos. Entonces, Uh-huh. cuando una familia dejó de comprar la leche para los pibes, es porque ya realmente no queda nada. Y eso es lo que está pasando en muchísimos hogares argentinos. Uh-huh. Ahora, estos anuncios en este contexto, la verdad es que son un fuego de artificio, digo, son parte de la cosmética electoral de un gobierno que está de salida y que da manotazos de ahogados para no seguir hundiéndose todavía más en las encuestas y en la consideración de la gente. Pero la verdad es que esto que se ha anunciado no contempla ni las frutas, ni las verduras, ni el pollo, ni el cerdo, ni el pescado, ni lo que se ha ofrecido como cortes de carne, amén de la calidad de la carne que se está ofreciendo, que no es el novillo de vaca, que no son los cortes habituales que los argentinos consumimos en las carnicerías, y de no estar disponibles en las carnicerías y en las bocas de expendio habituales, representan apenas el 0,24% del consumo de los argentinos. Es decir que nada, es parte también de la estafa con la que el gobierno se suele desenvolver en el marco de una estrategia de marketing permanente, pero de no hacer nada efectivo sobre el manejo de la economía. Y después, en lo que tiene que ver con el control de la inflación, claramente es un absurdo lo que se ha anunciado, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el control de la inflación. Primero, no tiene incidencia estadística, porque los precios dentro de lo que son precios cuidados dentro del programa, la incidencia estadística que tienen dentro del relevamiento del IPC, de los precios que releva el INDEC, es marginal.
es menos del 1,5%, es decir, que esto no tiene incidencia matemática en el resultado que pueda arrojar el número de inflación, pero fundamentalmente lo más importante de todas las consideraciones que podemos hacer sobre la dramática situación inflacionaria que vive nuestro país, casi diría de hiperinflación en materia alimentaria y de medicamentos y demás, ya con 200% de inflación acumulada en la era Macri, 260% en medicamentos, así podemos seguir, es que la llave para solucionar esta situación crítica de la inflación la tiene el gobierno, porque la inflación es una responsabilidad del gobierno. Esta inflación que tiene la Argentina hoy es una inflación de costos con dos motores fundamentales: los tarifazos, el aumento permanente sobre los precios regulados, que son una decisión política directa del gobierno, y la devaluación, que también es una decisión del gobierno, porque desde el día cero que Macri puso en funcionamiento este modelo económico, sabía el gobierno y sabíamos todos los economistas y todos los que tenían algo de memoria histórica que este tipo de modelos conducía a este resultado. Fernanda, hablando de devaluación, ¿qué te pasa cuando escuchás que desde algún sector del gobierno y también de algunos medios de comunicación dicen, ahora el dólar se vuelve a disparar, se está disparando en estos momentos ya 43,70, por el temor que tienen los mercados a la vuelta de la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner? Me parece que está dentro del marco de desesperación de un gobierno que ya claramente ha perdido el norte, porque, repito, es un gobierno que está de salida y que me parece que ya no tiene brújula, ¿no? La verdad es que el año pasado tuvimos más del 100% de devaluación de nuestra moneda y en ese entonces supuestamente era imposible que la expresidenta pudiera, según decían los medios afines al gobierno y la patria encuestadora, como dice un colega, decían que era imposible que la expresidenta pudiera volver a la presidencia de la Nación en las elecciones de este año, y tuvimos una devaluación de más del 100%. Tuvimos una devaluación brutal en nuestro país, ni bien asumió Macri, 60% cuando recién asumió, y en ese momento la verdad es que a nosotros acabábamos de perder una elección, no había ningún riesgo, entre comillas, de que la expresidenta fuera a asumir, recién estaba asumido Macri. Así que me parece que se inventan y se sacan cosas muy poco serias de la galera que no tienen nada que ver con el análisis económico, pero lo que sí está pasando en nuestra economía es que este modelo es la mismísima fuente de todas las inestabilidades que estamos observando todos los días, y particularmente lo que está pasando con el mercado cambiario, pero esto es algo que lo observa todo el mundo, y sobre lo que viene llamando la atención, entre comillas, los mercados, los que aplaudieron internacionalmente el programa de ajuste de Macri, la prensa especializada internacional, los centros de estudios de las grandes instituciones financieras y bancos de inversión del exterior, que también han acompañado y de alguna manera comparten ideológicamente el sesgo de las políticas que este gobierno lleva adelante, y sin embargo todos están hablando del desastre que Macri ha hecho, de la insustentabilidad del modelo económico que ha implementado en la Argentina, y es lógico que así sea, porque tenemos un nivel de deuda externa pública que ha crecido 141% desde que Macri asumió, en un contexto económico donde la Argentina ha perdido la capacidad de generar divisas genuinas. Macri nos ha costado a todos los argentinos hasta aquí 11.000 millones de dólares de déficit comercial, nos ha costado 65.000 millones de dólares de fuga, porque han liberalizado absolutamente todo. Hoy el frente externo de nuestra economía es un viva la pepa en lo que tiene que ver con la entrada y salida de capitales, en lo que tiene que ver con el manejo del mercado cambiario, y estos son los resultados, y la inestabilidad, la volatilidad que vemos con el dólar es la cristalización del desastre que han hecho en materia económica, financiera y cambiaria Mauricio Macri y quienes se supone
suponía que eran el mejor equipo de los últimos 50 años. La verdad es que nos han hecho el desastre más grande de los últimos 50 años en Argentina. Fernanda, Ezequiel Britos te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, te quiero preguntar, hace poco tuvimos también la oportunidad, de hecho hace poco, el año pasado tuvimos la oportunidad de charlar con Guillermo Moreno respecto al tema de la inflación, y yo le preguntaba más desde la ignorancia y no tanto desde la chicana. Yo le digo, pero Guillermo, también había inflación durante los años del kirchnerismo, y él me decía, no, pero era por digamos, era una inflación más baja y era por otras cuestiones que no tienen que ver por las causas del hoy, digamos, por las causas por las cuales se genera inflación en el día de hoy. Y yo le digo, pero entonces, Guillermo, ¿cómo se sale? O sea, porque en definitiva venimos sufriendo, no voy a agarrarme del discurso del gobierno, decir hace 80 años que tenemos inflación, no me quiero meter en esa, pero digo, lamentablemente seguimos teniendo inflación y la gente no distingue si es por una causa o por la otra. La gente lo sufre en el bolsillo, imagino Por que supuesto. lo sabe muy bien Fernanda. Lo que pasa Entonces, es que digo, vos fíjate una cosa, ¿no? Déjame cerrarle Sí. y te hago la pregunta. Dale. Digo, ¿hay posibilidad de solucionar el tema de la inflación o no? Porque ustedes, ustedes, el espacio que vos conformás, tienen la posibilidad, una chance muy real de volver al Poder Ejecutivo en diciembre, basándonos en las encuestas, y digo, ¿es posible solucionar la inflación? Por supuesto. De hecho, si vos vamos a agarrarnos de las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para no meter la discusión del INDEC y, digamos, un debate que me parece que no suma nada, pero agarrando las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, si vos comparás lo que pasó con la inflación en la Argentina entre 2014 y 2015, la verdad es que estábamos en un sendero de reducción muy sensible de la inflación en nuestro país. Mauricio Macri, según las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, tomó la Argentina con un nivel de inflación, números redondos, de 27%. La llevó al 41% en el 2016. ¿Producto de qué? Bueno, principalmente de la devaluación que instrumentó ni bien asumió, de la quita de retenciones que impactó fundamentalmente en el precio de los alimentos y también de los tarifazos que comenzaron ese mismo año, que son los principales motores de la inflación que estamos teniendo durante toda la era Macri. Hoy más sensiblemente la devaluación es lo que más tracciona. Los tarifazos siguen estando absolutamente presentes, porque son aumentos, lo vemos todos los meses, ¿no? En estos mismos días, uno abre los diarios todos los días y busca ver con qué nuevo tarifazo, con qué nuevo aumento se va a encontrar. Ahora, vos me decís, ¿se puede solucionar? Sí, de hecho se estaba solucionando el tema de la inflación en la Argentina, se estaba manejando muy bien y los resultados estaban a la vista en el año 2015. Lamentablemente, el gobierno de Macri hizo un desastre y nos llevó a una situación inflacionaria muy alta que nos coloca en el peor lugar en 3 décadas de la Argentina. Terrible. Ahora, ¿cómo se soluciona esta inflación que tenemos ahora? Porque, a ver, aquí no tenemos el fenómeno que teníamos por allí en los años 2007-2008, donde teníamos un impacto fuerte de la inflación importada, porque se habían disparado los precios de los commodities, ustedes se recordarán, y eso tuvo muchísimo impacto en la inflación doméstica, porque nosotros somos esencialmente exportadores de alimentos. Ese elemento no lo estamos teniendo, al contrario, los precios de los commodities están en niveles más bien bajos. No tenemos puja distributiva en la Argentina, los salarios vienen perdiendo como en la guerra contra la inflación. La verdad es que no son ni los gremios ni los trabajadores en absoluto un actor al que ahora le puedan echar la culpa como hacían en aquel momento de la inflación. Obviamente la inflación no responde a causas monetarias, eso también está a la vista porque la evidencia empírica, si hacía falta, lo está demostrando. Vienen recortando la emisión monetaria de una manera impresionante. El Banco Central, particularmente desde que el Fondo Monetario tomó el timón de la economía fiscal y monetaria en la Argentina, y la inflación sigue escalando. Bueno, porque responde a estos dos motores, la devaluación, lo que sucede con el mercado cambiario y los tarifazos. ¿Cómo se soluciona esta inflación? Bueno, solucionando sus causas, es decir, hay que terminar con los tarifazos, hay que tener una política tarifaria racional, que no es solamente, porque esto también hay que entenderlo, no es solamente la tarifa y el impacto dramático que tiene para la familia, para el usuario residencial, que obviamente le pega de manera directa en el bolsillo,
sino que es muy importante el impacto de la política tarifaria en la estructura de costos de todos los sectores que producen en la Argentina. La energía es un vector fundamentalísimo de competitividad de todas nuestras empresas y de todos nuestros productores. Bien. Entonces, tener una política tarifaria razonable implica que la estructura de costos de los que producen en la Argentina también sea razonable. Sin esa estabilidad tarifaria es imposible pensar en que pueda haber estabilidad de precios en la economía. Lo mismo sucede con la cuestión cambiaria, porque cuando vos tenés una política devaluatoria, como la que tiene Macri, persistentemente devaluatoria, por el propio diseño financiero, cambiario, macroeconómico, la devaluación te pega de lleno en los costos de producción, porque te encarecen los insumos importados, muchos de ellos indispensables para sustentar la producción, porque encarece obviamente el precio de los bienes exportables, que cuando se comercializan fronteras adentro de la Argentina traen el impacto de esa mayor devaluación, porque además han dolarizado la economía. Por ejemplo, las tarifas, en un juego muy perverso de retroalimentación inflacionaria, están dolarizadas. Entonces, cuando hay devaluación, hay mayor incremento en las tarifas, en los combustibles, que tiene que ver con los costos logísticos. Entonces, esto hay que desarmarlo, hay que desdolarizar la economía, hay que ir a un esquema de racionalidad tarifaria que les permita a los que producen tener costos razonables y armónicos con los ingresos y la capacidad de compra de los ingresos de los argentinos, que son las cosas que hay que armonizar. Todo al revés de lo que ha hecho el gobierno de Macri. Perfecto. Fernanda, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Siempre tan amable, ¿eh? Un abrazo grande. Igualmente para ustedes, un abrazo. Un abrazo. Fernanda Vallejos, diputada nacional de Unidad Ciudadana en El Arranque. Para dejarle un mensaje a Maxi Lecky, hacelo en @Radio Sónica en Twitter o a su email, Maximiliano